Esta es tu casa, José. Vamos a platicar de la calidad. Entonces, empecemos en caliente, como debe ser. ¿Cuándo aparece el tema de la calidad en el artículo tercero de nuestra Constitución? En el caso el artículo tercero aparece esta reforma más reciente que hemos hecho, aparece la necesidad de discutir o de debatir qué tipo de características tendrían que tener las instituciones educativas y se incorpora el concepto de calidad al artículo en esta reciente reforma. Diremos, es de reciente adquisición para el artículo tercero el concepto de calidad. ¿Por qué adquisición? Me parece que ha sido un largo debate el pensar en qué momento o cuál era, diremos, cuáles eran las mejores condiciones para incorporar el concepto de calidad en el artículo. Y esta última reforma planteó una serie de discusiones, de reflexiones, y se ha pensado que sí, el tema de la calidad es el tema central del artículo. Yo tengo algunas, diremos, reflexiones en torno a esto, porque no estoy totalmente convencido de que haya sido ni el mejor momento ni la mejor definición de calidad la que se ha incorporado ahora al artículo. Me parece que el concepto de calidad, si atendemos un poco a sus orígenes empresariales y a sus orígenes en el ámbito de la industria, de la empresa, llegó al espacio educativo con una buena carga simbólica de esos ingredientes y de esos elementos. Y cuando entramos al terreno educativo, sin duda entramos a una problemática que, cuando menos con algunos matices, tiene características diferentes o diferenciadas. Allí es donde están algunas de mis reflexiones que quisiera, Saúl, yo hacer a continuación. Entonces, lo traemos de un campo distinto, no se gesta dentro de lo propiamente educativo. Así es, así es. Del ámbito, decías, empresarial. Sí, hay una vieja historia del concepto de calidad, es decir, se hablaba incluso en el ámbito de la empresa, de la industria, del concepto de calidad total. Y básicamente tenía que ver en aquellos espacios con pensar cuáles eran las características en términos de terminado, de acabado de los productos, ¿no? Las que definían de alguna forma la calidad final de eso que se producía, ¿no? Entonces se pensaba, por supuesto, en los diseños, se pensaba en las formas, en las estructuras, en los colores, en las tonalidades del producto, ¿no? Se pensaba, por supuesto, en el funcionamiento del producto, ¿no? En los usos que iba a tener, y ese fue diremos, si no el único, uno de los abordajes del concepto de calidad más difundido, más divulgado. El concepto de calidad total durante muchos años se utilizó particularmente en Japón y en algunos otros países, en Alemania, se utilizó para definir cómo tendría que ser la línea de producción, ¿no? Cuáles tendrían que ser los ingredientes de esa línea de producción para que el producto llegara finalmente con estas ideas de finura, de elegancia, de diseño a los consumidores. Esos son ingredientes, y por supuesto había que pensar en ese momento en cuáles tendrían que ser los trabajos a realizar para que la línea de producción se hiciera con esas características. Y el resultado reuniera los requisitos proyectados de esa línea así de es, producción. diseñados, pensados, ¿no?, para ese producto. Cuando el concepto llega a otro tipo de espacios, particularmente a los espacios educativos, obviamente hay allí un elemento que hay que meditar con cuidado, que la escuela y las instituciones educativas no son líneas de producción en el sentido clásico del concepto.
son lugares donde se producen identidades humanas, ¿no? Identificaciones humanas, donde se producen finalmente sujetos. Y el concepto, así como fue pensado para las áreas de la producción industrial, no puede ser necesariamente tomado o adquirido de esa manera tan básica o elemental. Necesitamos repensar el concepto. Hay allí, me parece, y se ha estado haciendo con algunas limitaciones, una necesidad de reconceptualizar, de resemantizar el concepto de calidad. Es decir, de responder básicamente a la pregunta de qué calidad o cuáles son los significados del concepto de calidad que deben ser incorporados o pensados en las instituciones educativas. Tenemos un dato relevante que no podemos perder de vista, José, y que es que la calidad como categoría se introduce 2013, la reforma educativa de 2013 lo incorpora. Es así. Así es. Bien, viene como un concepto importado de la producción. Sí, de otras esferas, diríamos, ajenas al espacio educativo. Bien. ¿No? Llega y sucede que tenemos un problema porque en las escuelas, en los sistemas educativos, no estamos produciendo materias, están productos materiales, estamos produciendo sujetos. Así es. Constitución de sujetos. Así es. Formación de sujetos. Y esto pone un ingrediente muy distinto. Así es. Bueno, y decíamos que estábamos intentando resemantizar el concepto de calidad. Sí, todos los conceptos, el más cotidiano de los conceptos, siempre tiene una dosis de ambigüedad. Nunca hay una significación unívoca, entre el significante y el significado. Siempre hay una ambigüedad en los conceptos. Esa ambigüedad nos permite la comunicación, nos permite la metáfora, ¿no? En el caso del concepto de calidad, si bien es cierto que viene cargado de esta significación que trae por su propia historia, por sus orígenes, eso no quiere decir que no lo podamos pensar con algunas otras variantes cuando hablamos de constituir sujetos, de formar personas, ¿no? A mí me parece que esa es la discusión que debió darse en el caso del concepto de la incorporación del concepto de calidad a la Constitución. Debió discutirse con mucho mayor finura, con mucho mayor detenimiento, qué tipo de significados le vamos a atribuir o de sentidos le vamos a atribuir al concepto en el momento en que lo estamos incorporando a la norma máxima, ¿no? A la Carta Magna. Y ahí creo que tenemos una falencia o una insuficiencia significativa del concepto. Todavía no tenemos claridad de qué quiere decir calidad cuando hablamos de formación de personas, de formación de sujetos. Y sin embargo no estamos renunciando al uso del concepto. No, para nada. No, me parece que es una discusión necesaria, básica, que hay que incorporar algunas nociones respecto a la mejora de los procesos formativos de los sujetos, a mejorar las condiciones de formación, a producir sujetos acordes al espacio y el tiempo que estamos viviendo. Sin embargo, no podemos trasladar de manera mecánica los significados de una línea de producción con los significados propios de la formación de personas. Hay algo ahí que hay que hacer con el concepto. Hay que descargarlo de ciertos sentidos y resemantizarlo, resignificarlo o recargarlo de otras significaciones. Ese es el gran debate que me parece faltó a la hora de la incorporación del concepto al artículo 3. Gracias, José. Leíamos en preparación de esta charla que el INE se
preocupó en un momento por explicarnos qué era la calidad y cita a una autoridad en el tema y dice, el problema es que todos queremos que los productos, los servicios, el servicio educativo, sean de calidad. El problema, aquí está el asunto, es que no sabemos definir la calidad. ¿Sería el equivalente a esta situación actual en la que, digamos, esta incorporación de la palabra, del concepto, digamos, está pasando en su incorporación? Sí, el concepto adquiere a partir de esta reforma última o reciente, adquiere un valor, un rango constitucional. En esa medida es también un compromiso del Estado mexicano con las personas que están siendo formadas en sus diferentes espacios, en los diferentes espacios de formación del sistema educativo. Es un compromiso y es una obligación del Estado en el momento en que adquiere el rango constitucional. Sin embargo, si esta obligación no está claramente definida en esa norma, y con ese rango que le da la Constitución, nos enfrentamos al problema de cómo cumplir con esa expectativa establecida en el artículo 3 constitucional si no tenemos una conceptualización fina, definida, de qué significa calidad cuando hablamos de formación de personas. Y esto entonces nos lleva a pensarnos en algún sentido en qué tipo de profesores tenemos o queremos tener. Me parece que el concepto de calidad tiene alcances en muchos sentidos cuando está en el 3 constitucional. Por supuesto que se refiere a la formación de los chicos o de los estudiantes o de los jóvenes que están formando parte o aprendiendo o formándose en las instituciones educativas, en las escuelas. Ese es un asunto. Pero también me parece que de alguna manera el concepto, ya en el momento en que está establecido en la Constitución, le pega a la formación de los docentes y a las expectativas que sobre el trabajo docente podemos tener cuando el concepto aparece en la Constitución. Es decir, ¿qué tipo de docente requerimos? ¿Cómo es un docente de calidad si atendemos a que no estamos hablando de una línea de producción, sino que estamos hablando de formación de sujetos? ¿Qué es un docente de calidad? Hay atisbos. Hay que decirlo también, no todo está en blanco, hay atisbos. Un docente de calidad es aquel que domina los temas de su enseñanza, diremos. Un docente de calidad es que tiene prácticas pedagógicas acordes con los avances de la pedagogía y de las investigaciones que se han realizado. Un docente de calidad es aquel que cumple con su trabajo básico, con su trabajo elemental, de llegar, asistir y enseñar y trabajar con eso. Sin duda, esos son elementos, son ingredientes. Sin embargo, no alcanzan cuando hablamos de la formación de sujetos y hablamos de la plenitud, en este sentido, entre comillas la palabra, de la plenitud que debe producirse o de la universalidad que debe producirse al egresar de una institución educativa. Seguimos teniendo una especie de insuficiencia significativa del concepto. Hay algo que falta cuando hablamos de qué es un docente de calidad o qué es un chico, un joven o un estudiante que egresa con calidad de una institución educativa. Y va más allá de la parte propiamente infraestructural, de que la escuela tenga los materiales y las condiciones adecuadas, de que los espacios sean adecuados. En un país como el nuestro, donde la diversidad de las instituciones educativas es impresionante, tenemos por supuesto instituciones con condiciones infraestructurales magníficas, pero también tenemos en muchas regiones de nuestro país carencias históricas de lo más elemental, de lo básico. Y ahí, ¿cómo definimos la calidad en estos distintos espacios y tiempos
y temporalidades que coexisten en el territorio nacional y que nos hablan de la gran complejidad que tenemos, ¿no? Entonces, estamos aquí platicando sobre la importancia de la calidad como un tema reciente, efectivamente, pero tenemos que reconocer que dada la temporalidad reciente que le toca al concepto, tenemos imprecisiones, tenemos elementos que acercan su definición a una situación más asequible a cualquier persona que esté interesado en el servicio educativo, pero seguimos con pendientes, con especificaciones más detalladas, sobre todo porque nuestra Constitución mandata que hay como compromiso del Estado desarrollar en la educación todas las facultades. Así es. Del humano, y todas las facultades implica un horizonte también impreciso, ¿es así? Sí, José? es así. Me parece que hay allí un horizonte gigantesco también. A veces yo pienso, quizá con un poco de preocupación, que le asignamos a la escuela, a las instituciones educativas, una serie de tareas que a veces escapan a sus posibilidades específicas o concretas. Le asignamos educar para la democracia, le asignamos educar para el respeto de una carta de valores generalizada, universalizada. Le asignamos la tarea de educar para la ciencia, para la cultura, para el arte. Le asignamos la tarea de educar para la ciudadanía. Le asignamos la tarea de educar para el respeto de la vida humana, pero también de la vida de las plantas, de los animales. Es una tarea gigantesca. Le asignamos una gran cantidad de tareas y al mismo tiempo que le ponemos esta exigencia a la escuela pública, le estamos pidiendo que lo haga de calidad. Hay dos universos un poco inciertos: la amplitud de la tarea asignada a la escuela y la indefinición del concepto de calidad con el que queremos que esa tarea sea realizada. Allí hay cuando menos una falencia, cuando menos algo que tiene que ser pensado, y no solo por el espacio de maestros, por supuesto por los maestros y por el espacio educativo, pero por la sociedad en su conjunto. Yo suelo pensar que aquellos estados que han realizado mejor esta tarea han realizado durante ciclos largos, durante largos periodos, una inversión sistemática, no solo financiera, sino también una inversión cultural, una inversión educativa en la formación de sus docentes, que es un elemento central, cosa que por cierto aquí me parece que también falló, porque se larga el tema de la evaluación sin haber iniciado desde hace ya varios años, yo diría incluso décadas, un proceso de formación tanto inicial como en servicio de los docentes que nos permitiera valorar en mediano y largo plazo cómo hemos estado formando a nuestros maestros, en qué condiciones, con qué ingredientes de calidad diremos, cuáles son esos ingredientes de calidad. Yo suelo decir a veces con los estudiantes que hicimos como el proceso al revés, evaluamos primero antes de apostarle a la formación de mediano y largo plazo con elementos de calidad previamente discutidos, analizados, definidos. Yo creo que esa es una tarea titánica la que a veces le pedimos al docente y a la escuela. Y no siempre con el reconocimiento de la sociedad en su conjunto. Entonces, estamos en un horizonte abierto, es así, José, un horizonte en donde tenemos que discutir mucho, seguir pensando, sí, hacer consideraciones que nos remiten a sociedades donde parece que lo tienen un poco más claro. Se hizo público un documental de Michael Moore, sí, donde indaga, bueno, ¿por qué la educación de Finlandia es una educación exitosa?
¿Por qué nos reportan que obtiene en el ranking internacional los niveles más altos? Y va Michael Moore con sus camarógrafos y descubre que, contraria a la tendencia nuestra de escolarizar más para lograr pues mejores resultados, o sea, que allá están por disminuir el tiempo de la escolarización, están por la idea de no dejar tantas tareas, están por la idea de preguntarle a los estudiantes, a los niños, que prefieren, cómo organizan el espacio, cómo lo pintan, y también señalan insistentemente que leen poesía, leen historia, leen literatura. Estos elementos que son humanísticos, ¿no? La literatura, la poesía, el arte, ¿en qué nivel está quedando en la perspectiva actual si el referente de calidad está todavía impreciso? Y yo creo que con esto tenemos lo necesario para cerrar nuestro programa, estimado José. Gracias, Saúl. Sí, yo creo que efectivamente hay una discusión que hay que dar respecto del concepto. No es la única discusión, pero me parece que hay que discutir con mayor fineza y seriedad el concepto de calidad y cuáles tienen que ser los ingredientes y elementos que debe incorporar en sus significados cuando hablamos de la calidad en términos educativos. Me parece que esa es una discusión todavía en proceso, todavía pendiente. Me parece que ahí hubo como una especie de aceleramiento al incorporarlo así llanamente como una necesidad en el artículo 3º. Ahí hay una discusión, pero hay otra. Tenemos que discutir la institución educativa, la escuela. Se habla mucho de la importancia que ha jugado la escuela en el desarrollo de nuestro país, de la importancia que han tenido los profesores, y hay que valorarlo y hay que reconocerlo. Sin embargo, la escuela que tenemos ya no es la escuela que necesitamos. Le vendría bien a la escuela dislocarse un poco, dislocarse de sus modelos, de sus paradigmas, de sus conceptualizaciones estructurales. Le vendría bien a la escuela derrumbar algunos de sus muros, y cuando hablo de muros obviamente no me refiero a tirar las paredes de las escuelas, me refiero a hacerlas permeables, a permitir que la sociedad ingrese con mayor libertad, a permitir también que la escuela salga a la sociedad, se abra otros espacios de reflexión. La escuela tendría que contemporaneizarse, es decir, volverse más de este tiempo, de abandonar el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, en el que todavía viven nuestras instituciones escolares. Cambiar su estructura jerárquica. Es decir, eso me parece que significa una resemantización de la escuela, una resignificación de la escuela, cuando menos de la escuela como hasta ahora la conocemos, la escuela moderna, producto de la ilustración y de la modernidad. Necesitamos una escuela abierta. Es más, que cambie sus espacios, que se abra a otro tipo de espacio y de tiempo. Sin duda esto es un sueño, una aspiración, es una especie de horizonte de plenitud, pero si no hacemos este trabajo desde ya, si no modificamos esta escuela anquilosada, esta escuela cerrada, estructuralmente envejecida, y la modificamos por nuevos sentidos, la transformamos en nuevos significados, abierta a los espacios sociales, con sus maestros, también abiertos a los espacios sociales, todavía nos va a llevar un buen rato resolver el problema de nuestro rezago. Me parece que hay que enfatizar la transformación de la escuela. El concepto de calidad es importante, pero no es central. Lo realmente central es la resemantización, la resignificación del profesor, de la escuela y del espacio
en el que ésta se desenvuelve o desempeña. Muchísimas gracias, estimado No, gracias, Pepe, Saúl. Pepe Gracias. Carvajal Romero. Un placer estar con ustedes. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Soy Saúl Velasco Cruz y les agradecemos en serio que hayan aguantado hasta el final. Gracias. Hasta luego, Pepe. Hasta luego. Hasta Un luego. saludo.